amigos, tal como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en el espacio estelar del día al jurista Francisco Álvarez, con quien vamos a hablar del proceso del caso Odebrecht, pero también vamos a ser un poco oportunistas y vamos a aprovechar porque el viernes se destapó una espectacular evasión fiscal de parte de una empresa específica, un grupo de empresas, y tenemos entendido, él nos lo confirmará o lo desmentirá, que él va a representar a la DGI en ese proceso del caso Trémolos. Es así, ¿verdad que sí? Así es. Buenos días. Entonces vamos a hablar de esas dos cosas. Vamos a tomarnos el cafecito. ¿Qué hace falta? Y arranquemos con el caso Odebrecht, entonces, ¿verdad? Claro. Ese fue el motivo original de esta entrevista, claro. Bueno, sí, adelante. Se supone que hoy continúa el Ministerio Público presentando los elementos de acusación que le permitirían al juez evaluar si esto va a juicio de fondo. Hoy le toca el caso de Tommy Galán, y creo que a uno de los imputados, no concluyó con uno de los imputados el pasado viernes, pero hemos visto que en la audiencia ha habido múltiples intervenciones directas de los imputados que han hecho observaciones, y me parece eso un elemento como muy particular. No sé si eso es común, cómo se ve eso dentro de este proceso en el que se encuentra el juicio y quizá tu proyección. Sí, fíjate, efectivamente están en el proceso de lectura de la acusación. Ya el Ministerio Público se quejó de las interrupciones de Víctor Díaz Rúa. Sí. Y ya pasó, ya se leyó la acusación contra Ángel Rondón, contra Víctor Díaz, contra Conrapita Luga, contra Andrés Bautista, y está Chubasque, y bueno, siguen posiblemente hoy mismo Roberto Rodríguez y el senador Tommy Galán. Ciertamente que una particularidad que ha tenido el proceso desde que comenzó la lectura de la acusación son las interrupciones a que está siendo sometido el Ministerio Público. El Ministerio Público puede, y lo ha hecho ya, llamar la atención del juez para que controle esa situación, porque le impide fluidez en el desarrollo de sus ideas y de su teoría. ¿Eso puede ser una estrategia? ¿Interrumpir para que no quede nada claro? El juez ha tomado una posición mixta. Por un lado ha dicho, cuando se trate de un error que quieren levantar acta para que llamar la atención, pues se permite, pero si son explicaciones no, porque ellos van a tener su turno en la defensa. Claro. El magistrado se ha estado manejando con esa situación de esa manera, pero les soy franco, hay una regla en materia penal, y es que los imputados deberían tratar de no hablar, punto. Siempre se dice, permitir que el imputado ejerza lo que se llama la defensa material, ¿no? Porque hay defensa técnica que la hacen los abogados, defensa material que la hace el propio imputado. Es un riesgo muy alto porque se cometen errores, que debería ser siempre la defensa técnica. Y solamente en una situación muy extrema, pues que el imputado haga uso de la palabra. Pero aquí es todo lo contrario, han sido los imputados que han estado haciendo uso de la palabra y no sus abogados. Sí. Y francamente, si yo fuese Ministerio Público, dejara que siguiera de esa manera, porque ellos se entusiasman, ¿no? Sí. Y ya ustedes han visto, por ejemplo, aunque ha sido fuera de audiencia, como Ángel Rondón ha señalado, bueno, que hay otras personas involucradas que no están. O Víctor Díaz Rúa ha dicho, esa cuenta es del PLD. Eso es lo más importante, por eso que hablan. ¿Y qué importa que la cuenta sea del PLD? No, pero lo que pasa es que eso es un metamensaje. Si me juzgan a mí, va el partido. Entonces hay gente que está por encima de mí, y él era nada menos que el secretario de Finanzas. Bueno, pero yo no lo estoy viendo desde el punto de vista político, porque eso es chantaje ya. Sí, yo lo estoy viendo desde el punto de vista técnico, en el sentido de que él dice, sí, esa cuenta está bajo mi responsabilidad porque yo era el secretario de Finanzas, pero esos fondos son del PLD y eran aportados por Odebrecht a la campaña. Él está embarrando a todo el mundo, obviamente. Claro. Y eso le conviene al Ministerio Público. Sí. Claro que le conviene al Ministerio Público, por eso es que aquella máxima de que trata de si que el Ministerio Público tuviera
algún objetivo de que se sepa todo. Bueno, ya el caso quedó delimitado. Lo que se va a conocer es lo que está ahí. Sí. Las pruebas que se van a utilizar son las que están ahí. Ya no es posible introducir nuevas pruebas, excepto una situación muy excepcional que prevé el código, ¿no? Entonces, con eso es que este caso se va a decidir. Y recuérdense que estamos en la etapa intermedia. En la etapa intermedia, la de la audiencia preliminar, donde algunos señalan que se trata de un juicio a las pruebas. Esa parte va a venir cuando el Ministerio Público termine de presentar su acusación. Yo entiendo que los abogados de los imputados van a concentrarse en impugnar las pruebas que han sido sometidas. Ahora mismo se está presentando una muestra de esas pruebas, ¿correcto? No estamos en el juicio de fondo. El juez determinará si hay elementos suficientes para que esto vaya a juicio de fondo. Correcto. En la audiencia preliminar no hay que presentar todas las pruebas. Se hace una muestra de las pruebas, claro, las más relevantes, para demostrar que existe la probabilidad de que puedan ser condenados en juicio de fondo, porque basta con que el juez entienda que exista esa probabilidad, no la certeza, sino la probabilidad para ordenar un juicio de fondo. Entonces, ¿qué podemos esperar de los imputados? Porque así como el Ministerio Público ha tenido 5 días para presentar su acusación, ahora falta la respuesta de los imputados. ¿Cuánto tiempo tienen y hasta dónde llega el debate de parte de ellos? Si vamos a ver ese one-two, después el Ministerio Público va a intervenir o se acabó ahí. ¿Cómo es en la parte técnica de este proceso? Cuando el magistrado Ortega Polanco, que por cierto hay que, en mi opinión, felicitarlo, porque la gente dirá, bueno, el caso se ha dilatado. El caso comenzó en agosto y estamos terminando enero, pero ya la etapa de limpiar el caso de los incidentes pasó. Se presentaron más de 20 incidentes. Varios fueron rechazados, otros fueron acumulados para ser decididos con el fondo y estamos ya en la etapa casi final de este proceso. O sea que se avecina en los próximos 3, 4 meses una decisión sobre este caso. 3, 4 meses. Sí, porque el magistrado, tal vez ese es un aspecto que yo pudiera criticar, ha dado demasiado tiempo. 5 días al Ministerio Público, como si fuese un juicio de fondo, que no lo es. Pero en segundo lugar, 5 días a cada uno de los imputados. Ay, 5 días a cada uno. A cada uno de los imputados. Y después que terminen esos 5 días a cada uno de los imputados, que son 7, si tú multiplicas, serían 35. ¿Y se tomarán 5 días en defenderse? Serían 35 días de audiencia, si se toman los 5 días cada uno, pues de audiencias. Esos son 2 meses y tanto, ¿no? Si el juez sigue haciendo de lunes a lo viernes, que está haciendo ahora correctamente, de tener audiencia de lunes a viernes. Entonces yo realmente creo que en 2 o 3 meses puede venir una decisión. Y claro, yo creo que hay mucha expectativa en la ciudadanía, en que no ocurra lo que ocurrió con el caso de Félix Bautista, que con una cantidad enorme de pruebas, ninguna fue suficiente para que por lo menos haya un juicio de fondo. Oigan bien, para un juez enviar a un juicio de fondo, basta que exista la probabilidad de que pueda ser condenado, jamás la certeza. Y en el caso de Félix Bautista, se trancó el caso ahí. ¿Y tus expectativas con relación a este caso? Bueno, yo como observador que soy del caso, esa es una función que estoy ejerciendo dentro de Participación Ciudadana junto con otros compañeros y compañeras, no quisiera dar una expectativa desde el punto de vista técnico. Estamos observando el desarrollo del caso. Ahora viene la fase importante de la impugnación de las pruebas. Lo que van a hacer, lo que se van a concentrar los imputados y su defensa técnica va a ser impugnar las pruebas. Por ejemplo, las declaraciones de los brasileños que están ahí. Ya han anunciado que las van a impugnar porque debieron ser testigos en el caso. Y debieron serlo. Porque no pueden ser interrogados por la defensa de los imputados, porque no están en el país, pero su declaración está ahí. Eso va a originar un debate muy interesante. Y pudieron ser interrogados como testigos vía videoconferencia, ¿no? Pero ya no se podría. Ya ese tema, no, es que no son testigos. No fueron presentados como testigos. En consecuencia, no, ya no se puede. Es decir, que eso es una forma de estructurar un expediente que se caiga. Pero yo no estoy de acuerdo con esa frase, porque si lo digo, estaría casi haciéndole
el trabajo a Víctor Bueno, Díaz, Ángel Rondón. No, pero el trabajo ya lo hizo el Ministerio Público. Yo creo Ese que trabajito. Uchi, yo creo que hay suficientes pruebas para A poder, pesar de eso. Sí, a pesar de eso, para que vayamos por lo menos a juicio de fondo. Esto es como una escalera. No traten de subir la escalera de tres un salto. peldaños, de un salto o varios peldaños al mismo tiempo, paso a paso. Ahora estamos en la audiencia preliminar, el objetivo y la meta debe ser que haya un juicio de fondo. Sería una vergüenza para la República Dominicana que en un caso tan evidente, donde la propia empresa ha confesado que ha sobornado, no haya ni siquiera un juicio de fondo. Exactamente. Pues vamos al otro caso. Sí. La Dirección General de Impuestos Internos acusó al grupo Trémols Pallero. Poca gente conocía a esas empresas. Y ese apellido. Y ese apellido, cuando son es una empresa o un grupo de empresas tan grande que ha sido acusada por la DGI de evadir 4.127 millones de pesos en impuestos y que ahora tiene que pagar con intereses y recargos 9.322 millones de pesos. Y esa evasión tan grande, ¿cómo es posible? Pero lo primero es que estamos en el área de alcohol. Es como se decía, Sí. estamos en el área de apuestas. Estamos en el área de... Ok. O sea, hay áreas que son peligrosas. Estamos en el área de casino. Esas son áreas peligrosas. El área de alcohol ha sido siempre un área peligrosa. Tal vez la relación del alcohol, ¿no? Y los efectos del alcohol. Pero en fin, ciertamente se detectó este fraude después de un trabajo de muchos meses. Esto no es algo que ha surgido, que se detectó hace unas cuantas semanas y se depositó una querella. Sí. La DGI, antes de proceder a depositar su querella, que lo hizo en diciembre, pues hubo un trabajo de varios meses confirmando dato por dato. 18 fiscales, 17 agentes investigadores, 60 policías. Esa es ya la parte del Ministerio Público. Sí. Después que se depositó la querella, en diciembre, repito, el Ministerio Público pues hizo un estudio de la misma y el resultado de eso fue lo que ocurrió la semana pasada, los allanamientos y los arrestos que estamos señalando. Hay, de las 13 personas imputadas, apenas hay 2 detenidas en este momento. ¿Por Ah, qué? sí. Bueno, no han podido ser todavía arrestadas. Entonces Pero están ¿cuál- evadidos. Están evadidos. O sea, porque... Doblemente, evaden Doble- impuestos y y, sí. se evaden ellos mismos. Pero no han podido ser arrestados porque están prófugos de la justicia o porque no se ha hecho ahora el mismo, proceso. ahora mismo lo que hay que señalar es porque se están ocultando. Ok. De hecho, tenemos información de que uno de ellos, el principal, pues está fuera del país, anda creo que por Suiza. No sé si por el tema bancario, ¿no? Pero por Suiza. Ese es Ramón Rafael Trémols Pallero. Correcto. Pero cuéntanos un Y poco... lo curioso del caso este es que es una familia completa. Sí. Por eso pienso, si él anda por Suiza y si es huyendo que anda, o fue que el asunto le cogió por allá, pero parece que toda su familia que está, son muchísimos hermanos, Pero, y parece que están los hijos, los cuñados. Eso es lamentable. A mí el caso de Los esta hermanos. naturaleza Pero- me conturban Pero, por cuando favor, veo pero- una familia involucrada, como tú dices, Ramón Trémols Pallero, que es Ujú. el principal, pues tiene a sus 2 hijos involucrados y a sus padres A sus padres. y a sus hermanos. Como 5 hermanos. Entonces, es una situación muy lamentable desde el punto de vista social y hasta humano, ¿no? Si se quiere, ¿no? Pero la realidad es que esto viene aconteciendo desde el año 2009. No es Uepa, ahora. 9 no. años. Y la cantidad de dinero, le voy a decir algo, en la página en internet de Grupo Trémols, si ustedes entran ¿En la página? en internet de grupotremol.com, ya lamentablemente no van a poder, No. no, porque la sacaron, La quitaron. la quitaron el mismo día en que se hicieron los arrestos y allanamientos. Pero ahí había un dato interesante. Ellos decían que tenían el 95% del mercado, ellos mismos, Ajá. del mercado del ron en el sector turismo en el este del país. El 95%. Ahora la pregunta es, aquí no solamente, en mi opinión,
no solamente hay un tema de evasión fiscal, ahí hay un tema también de hasta salud pública. Pero por Porque eso ¿cómo yo se quiero, procesaban esos alcoholes? yo quiero que expliquemos Sí. en qué consiste el caso, porque no lo hemos dicho. O sea, ¿de qué se trata el tema? ¿Qué empresa era que estaba vinculada y qué era lo que ellos hacían? Este es un grupo familiar que proviene de un pueblecito en Puerto Plata que se llama Unijica de los Hidalgos. Ah, pues yo creía que eran del sur. De Puerto Plata, repito, un pueblecito que se llama Unijica de los Hidalgos, donde de una familia humilde, uno de ellos estudia, Ramón Tremor Payero, después trabaja en una importantísima entidad internacional de contadores públicos, una firma auditora importante, repito, internacional, y después sale de allí y comienza a trabajar en el este con cajas de seguridad, alquilándole a los hoteles cajas de seguridad y a vender también lencería para los hoteles, en fin. Y parece que ahí descubre la mina de oro, ¿no?, que es el negocio del alcohol. Pero ¿cuál es el tema? El tema es cómo ellos pretendían ganar dinero. En el alcohol gana mucha gente dinero, pero se puede ganar de manera lícita, pero también se puede ganar de manera ilícita. Y aquí el tema es que ellos evadían 3 tipos de impuestos: el impuesto sobre la renta, el ITEVI y pues el impuesto selectivo al consumo, que grava precisamente de manera particular el alcohol. Por ejemplo, para usted procesar alcohol tiene que estar autorizado, tiene que estar registrado para tales fines. Hay un control desde el punto de vista regulatorio con el alcohol muy importante, inclusive con el movimiento del alcohol. Ellos producían muchísimas bebidas diferentes. Pero ellos tenían 2 empresas que destilaban, y esas empresas le vendían a un grupo de empresas de ellos mismos que distribuían. Y esas empresas que distribuían, a su vez, usted sabe que, para que lo entienda la gente de manera llana, si usted gana 100 pesos, usted va a pagar impuestos, ¿no? Bueno, hay un límite, pero estoy poniendo el caso para que se entienda. Usted, el porcentaje de impuestos que tiene que pagar se calcula sobre los 100 pesos que ingresó, ¿no? Pero usted tiene derecho a deducir de esos 100 pesos, antes de calcular el impuesto, los gastos en que incurre para generar esos ingresos. Y después que lo deduce, si usted ingresó 100 pesos y tuvo 50 pesos de gastos, usted lo deduce de los 100 pesos y paga impuestos no sobre 100, sino sobre 50. ¿Qué hacían ellos? Generaban compras multimillonarias. Reales. Falsas. Para poder decir, tuvimos estos gastos y deducirlo del impuesto sobre la renta. Y de esa manera, evadir el impuesto sobre la renta, el tema de compensación de ITEVI, que por ahí también se perjudicaba al Estado. ¿Y cómo lo hacían? Y le voy a poner un caso concreto. Una compañía que le vendía a esta gente. Cuando la DGI fue a investigar, esa compañía, la persona que se supone que era la dueña, que la gerenciaba, era un guardián de una escuela que ganaba 9,000 pesos. Y que no tenía Ese que estaba como gerente de una empresa que vendía el 90 y pico por ciento. La empresa era cientos de millones de pesos. Generada por ellos, creada por ellos. En algunos casos sí y en otros no. Por ejemplo, en la mayoría de los casos no, utilizaban los números de comprobantes fiscales de esas empresas que la DGI le daba a esas empresas, pero lo utilizaban para compras ficticias. Por ejemplo, otra compañía que se dedicaba a vender muebles de madera. Y de buena primera tenía ventas multimillonarias a las empresas Tremors para poder deducirlo de impuestos. Y cuando se fue donde esa compañía, dice, no, nunca le hemos vendido nada a esa empresa. De hecho, nuestra empresa nunca ha vendido más de 100,000 pesos en una operación. O sea, ellos fueron creando ese esquema, ¿no?, para poder defraudar al Estado, pero incurrían en una diversidad de falsedades que se están pues argumentando en la querella que fue depositada. ¿Cómo ellos obtenían el número de comprobante fiscal de esas empresas? No de las creadas por ellos, porque de las creadas por ellos se le emitía DGI, pero he visto que empresas existentes que no estaban vinculadas con ellos, entonces resultaron sorprendidas con unas ventas que nunca hicieron. Entonces, esos números de comprobante fiscal, ¿cómo ellos los obtenían? Una buena pregunta. Nosotros tenemos nuestra tesis que no queremos divulgar por aquí para no comprometer la investigación. Recuérdense que ahora con el depósito de la querella se inicia la etapa preparatoria. La etapa preparatoria es la etapa de investigación. Eso corre por cuenta del Ministerio Público, que ha estado
muy eficiente en las iniciativas que tiene que tomar, estudiando primero la querella, luego con las medidas que tomó la semana pasada de allanamientos y arrestos. Hay evidencias que ellos, el Ministerio Público, imagino, tiene en sus manos, la DGI no, porque es potestad del Ministerio Público. El Ministerio Público debe estar analizándolas, ¿no? Y esperamos que haya resultados importantes en este caso. Pero, ¿qué es lo importante aquí? El mensaje que se está enviando de que no se van a permitir defraudaciones fiscales, no solamente por este monto, porque es que la gente dice, bueno, el monto es increíble, ¿no? 4.127 millones de pesos. No estamos hablando de cualquier caso, ¿no? Y la verdad es que el sector de alcohol ahora tiene que estar muy alerta. Yo estoy hablando, el primer argumento de ellos fue, eso es un chantaje. Eso fue la competencia nuestra que está impulsando la DGI. Pues la Asociación de Productores de Ron completa apoyó las iniciativas de la DGI en ese sentido. Claro, porque tienen una, es verdad que es la competencia de Pero la ahora la pregunta es, exacto, la pregunta es, ¿y los productores de ron que actúan correctamente dentro del mercado se tienen que quedar de brazos cruzados cuando alguien de su competencia está utilizando estas maniobras que lo que hace es sacarlo de la competencia, los que actúan correctamente, ¿no? Claro. O sea que esperemos que este caso, repito, inicie su etapa preparatoria, es una etapa donde el Ministerio Público tiene que guardar discreción, o sea, ustedes tal vez escuchen la posición del Ministerio Público en uno que otro caso, pero lo que tiene que ver con la investigación, pues se hace de manera muy discreta con la finalidad de evitar perjudicar la investigación. Bueno, pues muchas gracias, Pancho, por aceptar nuestra invitación y duplicar los temas, ¿verdad? En vista de que esto surgió el fin de semana. Y sobre todo, Uchi, yo muy contento de darle paso ahora al bien común. Sí, exactamente.